Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hoy presentamos el libro reciente, y no tan reciente, si no estoy mal, es del 2025, o sea, un añito. How to Make Your Brain Your Best Friend, a Neuroscience Guide to a Healthier, Happier Life, de Rachel Barr. Siempre los apellidos anglosajones son malísimos. Básicamente, cómo hacer tu cerebro tu mejor amigo, una guía neurocientífica para una vida más saludable, más feliz. El libro contiene un prefacio, contiene 8 capítulos, agradecimientos, notas y bibliografía. Obviamente nosotros solo nos sentaremos en el prefacio y los capítulos. Y bueno, Rachel Barr es una neurocientífica que trata en este libro de crear una síntesis, un híbrido entre la divulgación científica, que es su carrera, y su biografía o vida personal, tratando de guiarnos, de ser nuestra guía, para poder nosotros poder tener una mejor vida. A ver, ella primero entiende de que el cerebro no es ningún enemigo nuestro, que no es, pero tampoco no es nuestro aliado. El cerebro no es nuestro aliado ni nuestro enemigo, sino que tiene una propia lógica, la cual nosotros debemos entender, debemos desmenuzar para poder hacer al cerebro nuestro amigo. Hay que domar al cerebro, básicamente. Aunque diga que es neurocientífica en este aspecto, la verdad, lo que más provee la autora son datos, pequeños datos. Oye, mira, si sucede esto, es más probable que tengas esto. Si pasa esto, o sea, brinda mucha información, muchos datos. De hecho, la bibliografía es gigantísima. Es gigante, las notas también son bastantes. Más que todo trata de generar conceptos, tratar de dar analogías para que uno pueda entenderlo. Este es de fácil acceso para cualquiera, cualquier persona puede entender lo que está diciendo la autora, aunque lo leas en otro idioma. Bueno, necesitas saber un poco el idioma, ¿no? Pero bueno. Como mencionábamos, básicamente menciona aspectos como la corteza prefrontal, sobre el ACC, sobre el MPFC, o sea, cosas que pueden sonar complicadas, pero de que como ella crea las analogías, los hace entendible. Bueno, y menciona anécdotas de su propia vida, ¿no? Eso es el prefacio. El prefacio trata de también mostrar un poco el estilo de Rachel, o Rachel, o como ya, le voy a decir Rachel, ¿no? De Rachel, porque muestra el tipo de persona que es una persona un poco que no sabe que las bromas las hace muy... Son bromas de niños, pequeñas coletillas que te pueden sacar un poco de sonrisa, metáforas de la cotidianidad, ciertas referencias a su generación, porque ella menciona que es del 90, o bueno, eso se va a prever en el libro, la verdad, yo no sé, yo no sabría. Pero bueno, ya menciona de que ya está haciendo un PhD, por lo cual ya se entiende de que no es de la generación de los 2000, ¿no? Bueno, vamos ya al capítulo 1, titulado Know Thyself, Reclaiming Identity in the Age of Optimizations, que básicamente es, a ver, Thyself, la palabra Thyself es un arcaico de yourself, ¿no? O sea, de conócete a ti mismo, o sea, de a ti mismo. Y trata de hacer un juego de palabras, ¿no? De Thyself con la época en la que nos encontramos, de optimizar todo, ¿no? Que básicamente el título es Conócete a ti mismo, reclamando identidad en la era de la optimización. Rachel abre el capítulo tratando de preguntarnos por qué nosotros, qué somos nosotros y qué tú eres. Entiende de que el preguntarnos esto no debe verse como una obligación. De hecho, ella explica de que cuando te lo pregunta tu profesor o tu padre, quién crees que tú eres o quién eres, puede ser un poco confrontativo, puede ser un poco de obligarte a hacer, ¿no? Mientras que si tú lo escuchas desde una canción, You Need to Know Who You Are, que creo que menciona a Britney Spears, una canción que para ella, desde su perspectiva, es motivadora para ella ser. Hay que entender de que tener estas bases de conocerse a uno mismo es bueno para la salud mental, para la autora. De hecho, menciona un artículo donde la ansiedad y la depresión
aumentan en personas que no tienen buenas raíces en su propia, bueno, de sí mismos. Por eso es importante conocerse a sí mismo. Presento un poco de las cosas que vamos a ver, como mencionábamos, ciertos significados neurocientíficos, como la corteza prefrontal medial, que es el MPFC, que es la editora, que es básicamente la encargada de monitorear o de editar nuestra historia de quiénes somos, que la integración de nuestros recuerdos, las sensaciones y emociones. El ACC, que es la corteza cingulada anterior, que funciona como detector de inconsistencias, como el generador de la incomodidad en las disonancias cognitivas. Por ejemplo, cuando nuestras sanciones no encajan con la imagen que tenemos nosotros mismos, aparece el ACC. Y también está la TPJ o TPJ, que es la unión tempo-parietal, que básicamente que es la integración de las señales sociales y corporales a entender las señales sociales y corporales y entender el símbolo de ellas para navegar en las normas sociales, ¿no? Un ejemplo fácil es, digamos, no sé, en una fiesta se sobreentiende de que vas con ropa de fiesta, no vas en pijama, ¿no? Pero es una norma social no escrita, no es que alguien te diga no tienes que venir en pijama, sino que se sobreentiende por el contexto. Finalmente, el eje central del capítulo es el consumo. Es una crítica al consumo, bueno, más que crítica, es una concientización para que a la hora de consumir seas un buen consumidor. Menciona una historia de que los cazadores prehistóricos usaban collares de diamantes para señalar su estatus. Obviamente que los cazadores prehistóricos no se compraban en Temu o en AliExpress los collares de dientes o los dientes de los animales que cazaban, sino que en base a su propia vida, ese objeto es una muestra de cómo es él. Y esta es la crítica, que nosotros compramos productos, servicios, símbolos, por ejemplo una botella de agua, los Stanley, Apple, un Monster, etcétera, que no representan quiénes somos, sino que esos objetos son los que comunican los valores que queremos que se vean representados, pero nosotros no somos eso. Eso es lo que quiere decir esto. Lo que Barr quiere hacer es que en tu consumo diario, en tu forma de reflejar quién eres, hasta puede ser desde el punto de vista de la ropa, reflejes los valores, o sea, que en tu consumo estén reflejados tus valores. Eso es básicamente. También se dedica, ya para finalizar, una sección a la autoestima, al self-esteem, en contra de la compasión, self-compassion, creo que es self-compassion, que básicamente es que para Rachel, alejándose de Rosenberg, menciona de que la autoestima es poco fiable como base para la identidad. Es una tesis un poco interesante en este aspecto. Ella propone otra, que es la autocompasión, ¿no? Self-compassion, como mencionaba, no sé si se dirá así. Que es una alternativa mucho más estable para ella. ¿Por qué? Porque para ella practicar autocompasión puede atenuarse ante la reactividad del rechazo social. Para Rachel, la autoestima se genera en base a cómo te sientes en un momento predeterminado. Y dependiendo de la situación, o sea, si después, no sé, alguien te suelta un comentario como que un comentario malo, tu polo es muy aburrido, tu polo es aburridísimo, digamos, que es mi caso. Para ella, la autoestima lo que haría es agarrar ese mal comentario, generarlo en tu cerebro y tenerlo ahí y transformarlo en parte de tu autoestima. Esa es la tesis de Rachel, básicamente. Mientras que la autocompasión no es como... Es como una capacidad de reconocer de que eso va a suceder, de que es normal que haya críticas, de que puede haber personas que quieran decir malos comentarios, pero de que uno no debe quedarse atrapados en él, sino que uno debe tener compasión consigo mismo para tratarse con amabilidad
como uno trataría a una persona que quiere. Esto es una tesis muy Peterson. Siento que Rachel bebió de Peterson, o tal vez todos los neurocientíficos que hagan eso, pero bueno. Dejémoslo ahí, creo yo. Creo que podemos pasar al segundo capítulo porque yo quiero que sea un resumen muy pequeño. No quiero que nos quedemos acá todo el día. Ya, pasemos al siguiente. One Life. Hay que recordar también que Rachel hace algo muy, muy genial. Discúlpeme por estar agarrando el celular, pero va a ser necesario. Que es que crea unos pequeños resumidores, si se les podría decir. Que básicamente son Chapter Summary. Chapter, como pueden ver, Chapter Summary, que es básicamente un resumen de todo lo que se vio del capítulo, que puede ayudar a las personas que ya no tenemos tantos controles de atención. Los que tenemos problemas de atención, así que es muy útil. Muy bien Rachel en este aspecto. Y ahora sí pasamos al capítulo 2. El capítulo 2 parte, bueno, está titulado When Life Feels Impossible, Turn on the Light. Cuando la vida se siente imposible, pégate o préndete con el deleite. O, turn on the light. Discúlpeme, chicos, mi inglés es intermedio, no avanzado. Este capítulo parte de una premisa recontra incómoda. Ningún sistema o ninguna filosofía, ninguna creencia nos puede quitar el sufrimiento inherente a existir. Habrá épocas, momentos históricos, habrá rupturas, la crisis del 2008, en que la felicidad, entendida como el bienestar que nos mantiene activos, que nos mantiene en buen ánimo, estará simplemente fuera del alcance, que no se podrá. ¿Por qué? Porque las condiciones materiales nos lo dan. Así que Bart trata de entender que... A ver, Bart trata de dar... iba a decir que... Ya, Bart, vamos a llamarla Bart. Bart menciona un poco su autobiografía para tratar de explicar bien esta idea. De que llegó a la carrera sin base previa a la materia, que se considera no tan lista, que está rodeado con compañeros con formación ya médica o psiquiatra, y que pasó por un periodo de desconfianza total, porque estaba a tratar de seguir el ritmo de personas que estaban académicamente encima de ella. Ahí se menciona un poco de que tenía TDAH y que le dificultaba esto encajar en el ritmo académico y en poder ordenarse. Estuvo en... por eso digo que es muy importante ¿por qué menciono la biografía? Porque es muy importante, es parte de lo ensayístico que es esto. Menciona el deterioro de la salud de su madre, que terminará, spoiler, en suicidio. Fue una broma de ella, pero no sobre el suicidio de su madre, ¿no? Discúlpame, Rachel, soy muy antipático. Ok. Cuyo alcoholismo de la madre se agravó. Y lo que ella trata es de introducir el término delight. Delight puede entenderse como delicia, como... Claro, delicia sería la palabra más cercana que podrían ustedes entender. Que es una emoción en contraposición, como nosotros ya votamos la autoestima, porque la autoestima es maleable dependiendo de la situación, mientras que la autocompasión no lo es. Acá también quitamos la felicidad por la delicia. La delicia es una emoción distinta a la felicidad. La felicidad, hay que recordar, para Rachel es breve, sensorial y simple. Sin embargo, nunca resuelve la crisis del fondo, ni tampoco nos crea, no genera para Rachel. La propuesta central es que cuando la felicidad global es inalcanzable, o sea, entendida de que las condiciones no me permiten ser feliz, por eso ella menciona su biografía un poco triste, un poco sad, el cerebro y el cuerpo aún pueden encontrar una tregua, o sea, tú y tu cerebro pueden encontrar una amistad en momentos con el deleite. Ella da ejemplos del delight. El aroma del café, la luz de la tarde, el gesto de un animal, especialmente gatos, porque Rachel menciona muchísimo los gatos. Salir al parque, oler un perfume. El delight es eso, es un pequeño momento que crea una satisfacción
que tal vez no resuelve una crisis de fondo, pero sí que ofrece un descanso fisiológico y psicológico ante el estrés sostenible que tiene el medio en el que nos manejamos. Hay que distinguir también el delight con el craving o el anhelo, ya que el craving es el impulso de buscar dopamina de manera sin pensar, dopamina por dopamina. Comprar, comer compulsivamente, hacer scroll infinito en TikTok, en Instagram Reels, etcétera, etcétera. Que se pueda confundir con el delight, pero no es la misma sensación. Porque para la diferencia principal entre el delight y el craving, o la delicia y el anhelo, es básicamente que uno no se siente vacío después de haber disfrutado de eso. ¿Cuántas veces sucede que acabamos de ver TikTok y nos sentimos anonadados, que es demasiado y que te sientes cansado, etcétera? Eso es el craving. A comparación, el delight es sentir un pequeño momento de paz. Es un pequeño... Es... Eso es el delight. Esa es la mejor explicación que puedo dar. Ella trata de dar estrategias prácticas como likes forms o the life tasks. Menciona que sería muy bueno que anotar algunas ideas, escribir cada día o semana un momento agradable, poder repasar esos momentos agradables. Recomienda el contacto con la naturaleza, con los animales, que es una fuente de placer sencillo. La práctica de tratar de disfrutar tranquilamente las cosas. Esto yo sufro mucho porque yo, por ejemplo, a la hora de comer, como por comer, pero es muy difícil para mí saborear y es algo que estoy tratando de mejorar y realmente sí, cambia mucho la perspectiva de cómo comes. O sea, sientes los detalles de cada cosa de una manera muy distinta. ¿Para qué? Para que uno esté anclado en su presente, ¿no? Y por eso es lo que ella propone, es que tengamos pequeños momentos de delight en nuestro día a día. Capítulo 3, The Neuroscience of Why We Need Each Other, que significa la neurociencia del por qué necesitamos a los demás, o por qué nos necesitamos conjuntamente, o por qué necesitamos a nosotros mismos. Barr abre este capítulo con una confesión, como mencionamos, como todo esto, porque es una biografía con la guía neurocientífica, es una combinación de ambos, muy a lo Peterson, como mencionábamos. Y se describe así como alguien que no es hábil en lo social. Sugiere que su interés científico por la conexión humana simplemente nació como una forma de compensar sus propias dificultades, que eran las carencias que tenía, así que busco mejorarlas a través de lo que ya conozco. Trata de abordar la soledad, no como es muy importante este aspecto, que no es como un estado de ánimo pasajero, ni como un rasgo romántico de los artistas contemporáneos que con la nostalgia de la soledad crean sus poemas o crean sus pinturas, sino para ella es un problema de salud pública, con consecuencias fisiológicas medibles. Cita una cantidad de datos grande, según los cuales la mayoría de los millennials o la mayoría de nuestra generación sufre problemas que reportan sentirse solos en algún momento y sentir la soledad al mismo nivel de riesgo que el tabaquismo o la obesidad, y que la soledad puede crear cosas como la demencia, la enfermedades cardiovasculares, depresión y ansiedad, e incluso ideación suicida. Básicamente, Barr menciona de que el cerebro solitario distorsiona la información social y crea de que estemos en un bucle de un estado de soledad prolongado. Nuestro sistema de detección de amenazas o de problemas se vuelve hipersensible, lo que hace que sigamos reforzando la idea de estar solos, lo cual perpetúa el aislamiento, ¿no? Por eso hay que dudar hasta de nuestro propio cerebro, es lo que dice Barr.
de que tal vez eso que nos parece amenazante tal vez no lo sea, sino simplemente es el cómo nos sentimos por la situación en la que estamos. Por eso mencionábamos de que en un estado normal el cerebro no es tu amigo, pero tampoco es tu enemigo, aunque pueda parecerlo a veces. Sino que nosotros, con nuestro propio pensamiento, hay que saber juzgar lo que es de lo que no es, ¿no? Aunque para ello se necesitaría un conocimiento altísimo. Bar defiende el valor de los lazos débiles, por ejemplo, o bueno, de los lazos no tan comunes, como se le podría denominar, que te dice, saluda a tu vecino, charla con el de la tienda que siempre vas, con algún conocido con el que compartes algún interés en común, busca socializar con ellos, ve más allá de tu círculo íntimo, mejora ese aspecto, englóbate más, pero no desde una manera utilitarista, sino simplemente para gozar el goce, gozar el goce de lo que es otra persona, para ir en contra de aislarnos. Ella trata de mencionar qué estrategias podríamos hacer para hacer amigos y menciona entre aplicativos, busca hobbies similares, trata de conectar con personas que tengan mismos intereses que tú. Eh, Menciona mucho Facebook, o sea, Facebook Groups, que lo único para que sirve Facebook son los grupos actualmente. Y bueno, además de Marketplace. Y eso, ¿no? Tratar de, con la tecnología que tenemos, en vez de aislarnos, tratar de amistarnos, ¿no? Crear más. A ver, un punto aparte ya para acabar esto es que básicamente, como mencionábamos, Bar menciona de que tenemos un sesgo, ¿no? Que puede suceder que cuando nos ha sucedido muchas ciertas situaciones malas, lo que espera el cerebro será una situación mala, aunque tal vez no tenga que ver nada con las anteriores. Así que hay un sesgo del conflicto, de peleas, indignación, por lo cual hay que entrenar al cerebro a discernir ello, ¿no? A saber discernir si realmente es real eso o no es real en base a lo que conocemos. Para ello, Bar dice, hay que limitar el consumo de tipo de contenido pesimista, ¿no? Eres lo que ves ahora, ese es básicamente lo que ella quiere decir. Y que hay que aumentar estos actos que busquen socializar, ¿no? Una nota de agradecimiento, ofrecer ayuda, lo que ya mencioné anteriormente. El siguiente capítulo, que es I Sleep, Therefore I Am, que sigue la base de la frase de Descartes, ¿no? ¿Cómo era? Yo pienso, luego existo, ¿no? Por eso dice, yo duermo, luego existo, o luego soy. El capítulo más técnico, realmente, porque menciona... En el anterior mencionaba muchos datos, pero este es el que trata de mencionar más términos científicos, que son dos cosas distintas. A ver, Barr trata de... Primero quiere que llegas hasta el tiempo del nacimiento para señalar la importancia del sueño REM. REM, Rapid Eye Movement, que es la parte del sueño más importante, las 5 fases. Que el sueño REM nos menciona de que ya aparece en el útero, semanas antes de nuestro primer llanto, y que buena parte del claveado neuronal nos constituye especialmente y precisamente durante los episodios del sueño temprano. La idea que nos quiere dar es que el sueño no es un estado pasivo de no hacer nada, sino que es la recuperación, la regeneración, donde el cerebro se construye y se reconstruye cada noche. En el sueño se consolidan los recuerdos, se procesan las emociones. Esto es clave. Esto, en mi experiencia personal, yendo encima de la de Rachel, es que el sueño es el mejor procesador de emociones. Cuando yo estoy muy triste, muy deprimido, o hay una situación que me supera, lo que hago es dormir. Y cuando ya me levanto, obviamente la emoción sigue, pero es muy disminuida. Ya no es tan fuerte como me parecía antes de dormir. Y yo recomiendo mucho esto. El sueño es muy terapéutico. Y dormir bien es una de las cosas más infravaloradas del mundo. Dormir tus 8 horas es el mayor placer de la vida. Al nivel de comer, al nivel de comer. Yo iba a decir al nivel con la G, pero bueno.
se procesan emociones y se ajusta el reloj circadiano que después regula el ánimo. Sí, el sueño regula el ánimo. Mejora tu toma de decisiones. Mejora la salud física y mental a lo largo de toda la vida porque previene la demencia, previene la depresión, previene la ansiedad. A partir de esta base, literalmente Bar dice, si tú estás privado de sueño, directamente estás afectando a tu cerebro. Destruyes tu MPFS, o sea, la parte prefrontal que estamos mencionando, el córtex prefrontal, el ACC, la insulina. Literalmente estás debilitando todos los reguladores emocionales y tu propia capacidad de cognición. Las recomendaciones prácticas son muy simples, o sea, es lo que te dicen de toda la vida. Duerme de 7 a 9 horas. A mí no me funciona, por lo cual yo siempre trato de dormir 8, porque no me funciona a mí. Por eso también es importante el capítulo 1, que mencionábamos, conocerte a ti mismo. Conociéndote a ti mismo sabes lo que funciona en ti y lo que no funciona en ti. Dormirte siempre a la misma hora, tratar de siempre tener un horario a la hora que dormir. Si vas a dormir a las 11 o a las 12 de la noche, que siempre sea a las 11 o que siempre sea a las 12 o que sea muy próximo. Trata de que tu cama esté en una temperatura buena. Rachel menciona que debe estar entre 17 y 19 grados. Yo la verdad no sabría porque no tengo calefacción para manejar las temperaturas. Pero bueno, tal vez si funcione, si ustedes tienen, podrían aprovechar y saber. Nada de ruidos, nada de bullas, por otro lado, nada de luces, especialmente las luces blancas, ¿no? Son consejos de toda la vida, literalmente. Bueno, que obviamente que hay que... ya mencioné la luz. Hay que evitar la luz en la noche, pero hay que buscar la luz en la mañana. O sea, menciona de que el día empieza mejor con una exposición a la luz solar en las mañanas. Si, digamos, por algún motivo tienes que cambiar tu horario de sueño o cambiarlo, para Rachel una recomendación es cambiarlo de poco a poco, ¿no? Si pasas de dormir a las 11 a dormir a las... No sé, si pasas a dormir a las 8, pasas a dormir a las 10, tratar de ajustarlo, ¿no? Vamos a dormir a las 9 y si yo tengo que levantarme más temprano, tratar de ajustarlo con pocos tiempos, 30 minutos, para no desestabilizar a nuestro reloj interno y no estar... Aunque a mí no me sucede esto, en mi experiencia yo he podido cambiar, o sea, sí sufres, pero sufres 1 o 2 días, lo cual no es tanto, y ya tengo el cambio horario. El capítulo 5, que se titula Art and Soul, The Heartbeat of Human Creativity, que básicamente es arte y alma, The Heartbeat, o sea, las palpitaciones de la creatividad humana, o algo así, supongo. Disculpen. Me dio flojera traducirlo y simplemente lo pongo ahí, porque me leí el libro en inglés. Abre este capítulo con un ejercicio. Propone pensar en un robot humanoide capaz de imitar la perfección una obra de arte. Incluso leer las reacciones emocionales del público que lo contempla, sin sentir jamás la calidez de un atardecer o la emoción de una sinfonía. Básicamente lo que quiere decir es que la diferencia entre un robot y un ser humano es que los humanos no creamos por función o programación o porque estamos dictados a, sino por un impulso instintivo de traducir experiencias internas, lo cual me parece una manera de entender el arte muy limitada de parte de Rachel. Precisamente con esa limitación nosotros de que no tenemos una inmensidad de datos o para crear como nosotros quisiéramos, es lo que dota el significado en cada creación humana, porque mientras que una máquina lo haría de manera mecánica, como se le podría denominar, en base a datos ya conocidos, el ser humano genera algo nuevo a través de cosas ya hechas, mientras que la IA lo único que hace es generar cosas ya vistas a través de lo conocido. O sea, la IA crea desde lo conocido, y el ser humano crea desde lo conocido lo desconocido. Es la tesis fundamental. Para Rachel, el arte en cualquiera de sus formas ofrece un canal simbólico donde el lenguaje verbal resulta insuficiente. Básicamente para ella es que el arte a veces
representa cosas que no se puede explicar con las palabras, sentimientos, formas, etcétera, que para ella se remontan a los primeros gestos y marcas que los humanos primitivos no podían usar para comunicarse, sino para fortalecer los lazos dentro de los grupos sociales. Para ella el arte es esa forma de expresión más allá de lo dicho. Para ella es importante que para crear arte, hay que crear arte sin juicio. Hay que dejar el lado del perfeccionismo, el apartado técnico, las mejores herramientas, etcétera, sino crear según tus propios estándares, de tu propia manera, y crear algo que salga de ti. Para ella, el valor terapéutico que tiene el arte es el proceso mediante cuándo se hace el arte. Así que lo que ella sugiere es, en tu rutina, tener pequeñas dosis de carabatear, escribir, improvisar, dibujar, escuchar, entre otras cosas. O sea, estar conectada con el arte. Básicamente, esta necesidad de la parte creativa es relacionada con la neuroplasticidad. Básicamente, la creación artística fortalece conexiones neuronales, favorece la flexibilidad cognitiva, ayuda a la regulación emocional y la resiliencia mental, o sea, mantenernos con la fuerza mental durante mucho tiempo. Por lo cual, como mencionamos, hay que jugar con el arte, hay que experimentar con el arte. Así de simple es. Y bueno, obviamente motiva al consumo activo del arte, ¿no? Hay que visitar galerías, escuchar música, lo que ya mencioné, leer, ver películas que te conmuevan, aunque tengas que sufrir, porque de vez en cuando hay películas que no te van a gustar, etcétera, y que eso es lo divertido, ¿no? Profundizar, tener una reflexión personal y gozar. Y de hecho está muy relacionado al delight, ¿no? A tener este pequeño momento. Ese pequeño momento puede ser escuchar también música. Capítulo 6, Divine Emotions, Fighting Freedom Through Movement, que es básicamente la mente en movimiento, no, este sí no sé, emotions, buscaremos motion meaning, ¿ya? Pues, ya no me acuerdo qué significaba motion. Movimiento, a ver, vamos a buscarlo ahorita en el diccionario. Motions meaning. Es que el problema es que tampoco tengo diccionarios. Physical movement. Physical movement, a formal proposal at a meeting, or a signal made with the body. Cuando un cuerpo cambia de su posición a otra. De una posición a otra. Ya, eso es. La mente en movimiento, encontrando libertad a través del movimiento, ¿no? The mind in motion. A ver, vamos a buscar una palabra. A ver, vamos a ver cómo lo traduce. Movimiento. Moción. La marcha. Marcha. Puede ser marcha. Va. Ya. Dejando el título, que sería La mente en marcha encontrando libertad a través del movimiento. Bar trata de dar la mayor cantidad de consejos que tienes acerca del ejercicio físico. Desde una perspectiva que trata de alejarse deliberativamente de la cultura fitness, ¿no? Que está centrada en la estética y ella busca la funcionalidad que te da el ejercicio. Parte desde el darwinismo, que es básicamente, de un argumento evolutivo, que el sistema nervioso explica que no se surgió para pensar, sino para moverse. Los primeros sistemas aparecieron en organismos que no necesitaban desplazarse para escapar de peligro o encontrar alimento. Y solo después, esos circuitos, que originalmente eran motores que fueron reutilizados, estos sirvieron para dar lugar a la cognición y a la conciencia tal como lo conocemos. En otra palabra, el movimiento no es lo opcional, sino que es el cimiento o la parte biológica de la cual nosotros partimos para la cognición. O sea, primero fue el movimiento y después la cognición. Barr comparte también, trata de dar la biografía, como mencionábamos siempre, los dotes biográficos, de cómo entró al mundo del ejercicio, que sentía en un mundo vacío identitario, con relaciones estancadas, y que luego cuando llegó con una membresía de gimnasio se pudo convertir en una persona de llenar ese espacio, y que con el tiempo mencionó una mejora anímica que le ayudó a llenar ese espacio que sentía previamente, y que menciona por qué es importante hacer esto. Barr menciona que hay una parte en el hipocampo donde hay
que puede mejorarse a través del ejercicio. O sea, no todo el hipocampo, sino una parte muy pequeña que ayuda en la generación o en la neurogénesis, o sea, la formación de nuevas neuronas, que definitivamente ayudan a la memoria y al estado de ánimo. O sea, que el ejercicio contribuye a la neurogénesis, básicamente. Incluso las actividades como caminar o simplemente moverse o bailar tienen beneficios directos, como mencionábamos. Básicamente lo que quiere decirse es que no hace falta un régimen claro o un régimen súper exhaustivo, sino simplemente movimiento para obtener estos beneficios. Se hace una crítica a la cultura fitness que trata de promover estos cuerpos poco reales y empinchados, y que refuerzan una idea de que este movimiento solo tiene sentido o esto solo tiene sentido si genera estética, ¿no? Pero no, Barr lo que dice es que aunque la estética es importante, porque ella menciona que está muy bien que la gente quiera verse mucho mejor, debe de verse como una recompensa secundaria a la recompensa física, psicológica que nos ofrece, ¿no? Ella menciona de que hay que tener actividades genuinamente disfrutables, o sea, no meterte o sea, hacer actividades que te gusten realmente, como bailar, jugar con los hijos, tal vez te gusta correr, tal vez un paseo corto con música, etc. Pero haz movimiento. Puedes ir al gimnasio, sí, también, ella te lo dice, pero trata de hacerlo lúdico, trata de disfrutarlo. Haz las actividades que más te gustan y luego ya puedes ir aumentando la intensidad y el esto según tú mismo. Porque tú eres el único que sabe si estás disfrutando o no ese momento. No somos una máquina. Presta mucha atención a las señales que tienes, a lo que disfrutas, a lo que no disfrutas, a lo que entiendes, a lo que no entiendes, a lo que puedes mejorar y no. Hasta ahí es el esto. Capítulo 7. Me, myself, and Wi-Fi, keeping it together online. Que básicamente yo mismo, Wi-Fi, manteniéndonos juntos online. O manteniendo eso junto online. O manteniéndonos juntos online. Básicamente, este capítulo busca abordar cómo el entorno digital explota vulnerabilidades cognitivas de nuestro propio cerebro, como el sesgo de confirmación, la necesidad de pertenencia y la atracción por el conflicto, para capturar nuestra atención muchas veces en contra del bienestar mental. Barr ilustra un problema de la desinformación online. Hay un supuesto estudio corporativo a mediados de la década de los 2000 que afirmaba que una simple notificación de correo electrónico podía reducir el coeficiente intelectual más que fumar marihuana. La afirmación circuló ampliamente en muchos medios de comunicación reconocidos, a pesar de que el estudio nunca llegó a publicarse formalmente, y el propio psicólogo asociado a esa investigación terminó distanciándose públicamente de sus conclusiones. Para Barr, el ejemplo muestra algo muy obvio. Internet advirtiendo sobre los peligros de Internet mediante la amplificación de afirmaciones no verificadas, y en el círculo de la mayor desinformación, que como genera una emoción, ¿cómo va a ser peor que la marihuana? Es esa generación de emoción lo que hace que la gente la vea. Y que siempre, en la mayoría de casos, siempre termina más lejos que la realidad. Por eso hay mucha gente que dice que, bueno, no mucha gente, alguna gente dice que es mejor estar desinformado que informado ahora. Porque estar informado siempre es estar mal informado. Recomienda que busque información de forma pausada, consciente, evita saltar compulsivamente entre enlace y enlace y dale tiempo a tu cerebro para procesar y retener lo leído. Propone que después de cada lectura hay que tener un descanso en las pantallas, cada 30 minutos, y hay que sustituirlas con actividades no digitales. O sea, por ejemplo, cuando yo leo un libro, es muy común de que me vaya a Twitter directo. O sea, acabo de terminar de scrollear, digamos, el libro, y de acá yo me voy para Twitter. O sea, pero es lo que ella dice, es que esto lo que hace, o sea, seguir pantalla por pantalla, es generar una fatiga mental que lo único que hará es que lo que has leído previamente no se quede en tu mente, ¿no? Así que la atención es un recurso muy limitado que hay que saber cómo usar y que debe ser protegido activamente frente
a las distracciones digitales. Hay que redescubrir el aburrimiento. El aburrimiento, aunque parezca un estado negativo, no lo es. El aburrimiento es el generador de la creatividad. Es el que impulsa a que uno vaya hacia un lado o a otro. Genera la autorreflexión y la resolución de problemas. Por lo que Barr aconseja resistir al impulso de llenar cada momento libre que tenemos con contenido digital. No cada momento de que existes tienes que estar viendo TikTok, sino reconocer, disfrutar unas pequeñas pausas, y hay que practicar el monostaking. Para la gente hay multitasking y hay monostaking. Bueno, monotasking, porque digo tasking. Monotasking y multitasking, ¿no? O sea, hacer una sola cosa a la vez, en lugar de la multitarea que estamos acostumbrados de toda la vida, ¿no? Otras estrategias incluyen: hay que dejar el contenido que provoque emociones intensas, porque ya sabemos cuáles son sus intenciones, desinformar. Antes de interactuar con ellos, hay que leerlos por un tiempo, o sea, tomarnos el tiempo de leerlo en serio y no solo leer el titular. Elegir con cuidado las discusiones online. Hay que discutir online, sí, para Barr está bien, aunque las discusiones online nunca terminan en nada, siempre es quiero mostrarte que tú eres más estúpido que yo. Y tratar de que estas discusiones sean en temas que realmente te interesen, no estar discutiendo porque Momo perdió con Virus en la velada. O sea, cosas que te interesen genuinamente a ti. El capítulo 8, que tiene el título, podría llamarse más, que llama más la atención, que significa The Meaning of Life, que significa el sentido de la vida. El capítulo final busca abordar este problema de cómo construir una vida con sentido. Barr empieza con otro experimento mental. Imagina una interfaz neuronal capaz de conectarnos en una simulación perfecta, donde cada deseo se cumple al instante y no existe ningún problema real. Ella argumenta que incluso en este paraíso artificial, tarde o temprano surgiría la pregunta: ¿y para qué me sirve todo esto? Porque el bienestar puramente placentero, o sea, solo el placer por el placer no basta. Los seres necesitamos dejar una huella, dejar algo tangible en nuestro mundo. Diferencia dos cosas: el bienestar hedónico, del hedonismo, o sea, el placer y el disfrute, y el eudaimónico, que está derivado del propósito y el sentido. Literalmente Epicuro versus Aristóteles, de toda la vida. Pero su idea de eudaimonía es muy distinta a la de Aristóteles. Bueno, un poco distinta, aunque tiene algunas cosas similares, pero sí es distinta. Para ella, buscar el placer por placer se asocia con menores niveles de depresión, y que solo el bienestar eudaimónico se relaciona con un perfil inmunológico más favorable a nivel celular. Menciona muchos estudios. Yo de hecho quisiera leerlos, pero solo me miraba la cita porque estaba leyendo en inglés. Literalmente mi mente no puede más. Menor genes vinculados a la inflamación, o sea que una persona con un bienestar eudaimónico, ya lo mencionamos, eudaimónico, que está en busca de un propósito y un sentido. Es decir, disfrutar la vida puede hacernos felices, pero vivir con propósito protege la salud hasta el nivel celular. Barr sostiene que el significado no se encuentra como un objeto escondido, que no es algo que tú encuentres, sino que es algo que tú creas. Esto es muy Peterson también. Peterson decía de que uno no encontraba el amor de su vida, o que el amor de su vida lo encontraba él, ¿no? Sino que uno creaba el amor de su vida. Y literalmente es lo que está diciendo Barr, pero con el sentido de la vida. El sentido de la vida no viene hacia ti, sino que tú lo creas a través de tu propia vida. ¿Y cómo se crea eso? Es conociéndote a ti mismo primeramente. Sócrates de toda la vida. Un pilar central para Rachel es que el sentido de la vida proviene con la conexión con los otros. Los actos de altruismo, de generosidad, por pequeños que sean, generan un sentimiento de significancia al confirmar nuestro impacto en la vida de los demás.
No hace falta gestos grandiosos o grandilocuentes, sino simplemente desde plantar una semilla, dejar un comentario amable, agradecer algo, para construir a algo mayor, que estas acciones pequeñas generan un bienestar en los demás y en ti mismo. Eso es. Y que esté alineado con tus propios valores. O sea, y estos son los generadores de un propósito genuino. Que hay que pensar en las áreas en las que estamos nosotros envueltos. Hay que identificar los momentos en que sentimos presión para conformarnos o para elegir, sino que hay que buscar una manera en la que nos sintamos conformes desde una manera placentera y desde una manera proposital, o sea, con el propósito. Y esa es la forma de vivir auténticamente. Rachel menciona el concepto de job crafting, que es básicamente remodelar